Euronews. Las noticias. Más europeos que nunca creen que formar parte de la UE les beneficia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. El Parlamento Europeo ha publicado el último Eurobarómetro, que ha revelado que la seguridad y la defensa son los dos temas prioritarios para los europeos. Sin embargo, los españoles están entre los que menos se preocupan por el contexto geopolítico actual y prefieren que se invierta en educación e investigación. Por otro lado, Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos impondrá un arancel del 25% a los países que compren petróleo venezolano, aunque Washington se encuentra entre los clientes del país gobernado por Maduro. Y nos quedamos en Estados Unidos. En nuestra página web les explicamos la chocante conexión española en los documentos del asesinato de Kennedy, desclasificados por la administración Trump. Comenzamos con el informativo. No es una provocación, asegura el presidente Trump ante la controvertida visita de Usha Vance y altos funcionarios de la Casa Blanca a Groenlandia. Estados Unidos y Rusia concluyen las negociaciones de paz con puntos de fricción como los límites territoriales, el control de las centrales nucleares y la navegación por el Mar Negro. Israel intercepta un misil lanzado desde Yemen a Jerusalén, coincidiendo con la visita de la jefa de Exteriores de la UE, que urge a retomar las negociaciones en Gaza. Sudán del Sur está al borde de una nueva guerra civil según la ONU, que advierte de una escalada de tensión entre las fuerzas del gobierno de Salva Kiir y las del vicepresidente. Erdogan pide que se deje de perturbar la paz con provocaciones mientras continúan las protestas masivas de apoyo al líder opositor turco Ekrem İmamoğlu. No es una provocación, se trata de amistad. Así ha definido el presidente Donald Trump la visita a Groenlandia de la segunda dama Usha Vance y de altos funcionarios de la Casa Blanca prevista para esta semana. Trump afirmó haber recibido propuestas positivas de Groenlandia, aunque las autoridades de la isla han expresado su preocupación ante la visita. Trump insiste en que Estados Unidos podría tomar el control de la isla ártica rica en minerales. No es una provocación. Tratamos con mucha gente de Groenlandia que les gustaría ver que se hace algo al respecto y que sean protegidos adecuadamente. Estamos teniendo llamadas con ellos. El primer ministro de Groenlandia, Møte Borup Ige, advirtió de la agresión estadounidense y lamentó el revuelo causado por la visita de Usha Vance, a quien se sumará Mike Waltz, asesor de seguridad nacional, y Chris Wright, secretario de Energía de Trump. Please raise your right hand. Estados Unidos y Rusia concluyen las negociaciones de paz tras 12 horas de reunión sin que se haya firmado ningún documento. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que el contenido de las conversaciones no se hará público y que por el momento no hay planes para una llamada telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump. La delegación ucraniana prosigue este martes en Riad nuevas conversaciones lideradas por Estados Unidos, mientras prosiguen los ataques masivos rusos sobre distintas regiones de Ucrania. El principal punto de fricción en las negociaciones está en los límites territoriales y la seguridad de las infraestructuras energéticas. Particularmente polémica es la propuesta estadounidense de hacerse cargo de las centrales nucleares ucranianas, incluyendo la de Zaporilla, ocupada por Rusia. El Kremlin asegura que su prioridad es la seguridad de la navegación en el Mar Negro, para así permitir la exportación de grano y apuntalar la seguridad alimentaria mundial. Crisis como la guerra en Ucrania o los aranceles de Trump a los productos europeos han llevado a los ciudadanos a pedir a la Unión Europea más inversión en defensa y seguridad en 2025. También ha aumentado la demanda por la competitividad, así como el reforzamiento de la economía y la industria para hacer frente a los retos globales. Una opinión que se ha extendido todavía más entre las generaciones más jóvenes. Entre las prioridades que los europeos mantienen en la lista para reforzar la posición de la UE en el mundo, las que más suben de popularidad son las económicas. Por el contrario, la seguridad alimentaria y la agricultura, así como la acción climática y las reducciones de emisiones, bajan hasta 5 y 6 puntos respectivamente. Destaca también un leve aumento de la demanda en educación e investigación. El Parlamento Europeo presentó los resultados del Eurobarómetro este martes.
En tiempos de mayor incertidumbre, la gente recurre a la Unión Europea. Por ejemplo, la encuesta muestra que un porcentaje muy elevado de los europeos, un 74%, cree que formar parte de la Unión Europea les ha beneficiado. Y es el dato más alto que hemos registrado desde que se planteó la pregunta por primera vez en 1983. Los ciudadanos europeos también piden al Parlamento que tenga en cuenta el coste de la vida y la situación del empleo. La percepción de que su nivel de vida no cambiará mejor ni a peor en los próximos años es la más extendida entre los encuestados. Sin embargo, un 7,7% más de europeos con respecto al Eurobarómetro de 2024 creen que su nivel de vida empeorará. Más que nunca, la ciudadanía aprecia formar parte de la Unión Europea, con un resultado del 74% favorable que no se obtenía desde 1983. El ejército israelí asegura haber interceptado en la noche de este lunes un misil de largo alcance lanzado desde Yemen a Jerusalén que hizo sonar las sirenas antiaéreas y provocó explosiones sobre la ciudad. Según funcionarios locales, el misil procedía de los rebeldes hutíes de Yemen. El ataque frustrado coincide con la visita a Israel y Cisjordania de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que se reunió con el primer ministro palestino Mohammad Mustafa. Mis mensajes durante mi visita aquí son muy claros. Hamás debe liberar a todos los rehenes. Israel debe restablecer plenamente la ayuda humanitaria a Gaza y las negociaciones deben reanudarse. El primer ministro de Palestina puede contar con el apoyo de la Unión Europea. La semana pasada, Israel rompió el alto el fuego asegurando que Hamás no cumple, por su parte, lo acordado respecto a la liberación de rehenes. La ofensiva sobre Gaza, tras 42 días de relativa calma, deja más de 700 palestinos muertos en una semana tras la reanudación de la guerra. Al menos 23 personas murieron tras los ataques aéreos nocturnos de las tropas israelíes en la Franja de Gaza, según informaron médicos palestinos este martes. Fuentes de varios hospitales del territorio anunciaron que habían recibido cadáveres, entre ellos los de varios niños. La ONU anunció el lunes que reduciría su presencia en la Franja de Gaza en unos 100 miembros tras el ataque israelí con tanques sufrido la semana pasada que provocó la muerte de uno de sus empleados. Los ataques se cobraron la vida de un colega de la ONU de Bulgaria y dejaron a otros 6 de Francia, Moldavia, Macedonia del Norte, Palestina y Reino Unido con heridas graves, algunas de ellas de por vida. La ubicación de este centro de la ONU era conocida por todas las partes en conflicto y reiteró que todas las partes en conflicto están obligadas por el derecho internacional a proteger la inviolabilidad de los locales de la ONU. Un edificio perteneciente al Comité Internacional de la Cruz Roja también fue alcanzado por la ofensiva del ejército de Israel. Las autoridades israelíes señalaron que los soldados dispararon contra el edificio por error, tras identificar falsamente una amenaza de militantes de Hamás. Las operaciones de los trabajadores humanitarios se han visto muy afectadas desde que el alto el fuego de la Franja de Gaza se viniera abajo la semana pasada, según un portavoz de la Oficina Humanitaria de la ONU. Israel ha cortado la llegada de todos los alimentos, medicinas, ayuda y otros suministros a la Franja de Gaza durante las últimas 3 semanas. Sudán del Sur está al borde de una nueva guerra civil, advierte el máximo responsable de la ONU. La situación en el país es terrible, asegura Nicholas Haysom, jefe de la misión de la ONU en Sudán del Sur. Mientras aumenta la escalada de tensión entre las fuerzas aliadas del presidente Salva Kiir y las del vicepresidente Riek Machar. El alto funcionario de la ONU ha advertido de que la desinformación y los discursos de odio están provocando una creciente violencia y fomentando el odio étnico que ha desplazado a decenas de miles de personas. Sudán del Sur se sumió en una sangrienta guerra civil poco después de obtener su independencia en 2011, cuando las fuerzas aliadas de Kiir de etnia dinka se alzaron en armas contra las leales a Machar de la etnia Nuer. El conflicto se cobró la vida de más de 40.000 personas antes de que el acuerdo de paz de 2018 permitiera a ambos formar un gobierno de unidad nacional. Sin embargo, las tensiones han resurgido.
Miles de ciudadanos simpatizantes de la oposición turca se concentraron el lunes por la tarde ante el ayuntamiento de Estambul en apoyo al alcalde de la ciudad, Ekrem İmamoğlu. La protesta se produjo después de que un tribunal ordenara el domingo el encarcelamiento oficial de İmamoğlu a la espera de un juicio por cargos de corrupción tras su detención la semana pasada. El presidente Erdogan pide el fin de las protestas masivas que sacuden el país. Ya he hecho este llamamiento varias veces en anteriores ocasiones. Y hoy lo repito, dejen de perturbar la paz de nuestros ciudadanos con provocaciones. Si tienen valor, rindan cuentas por la corrupción, los robos, los sobornos recibidos y las irregularidades cometidas. La detención de İmamoğlu la semana pasada desencadenó la mayor oleada de manifestaciones callejeras en Turquía en más de una década. A última hora del lunes, manifestantes antigubernamentales se enfrentaron a la policía en medio de las crecientes protestas. İmamoğlu está considerado como el principal rival que podría derrotar al presidente Erdogan en unas elecciones generales. La detención de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y principal figura de la oposición en Turquía, ha suscitado la preocupación de la Comisión Europea, que ha cuestionado la adhesión del país a valores democráticos, aunque sin llegar a la condena explícita. La detención del alcalde İmamoğlu y los manifestantes da lugar a preguntas sobre la adhesión de Turquía a su larga tradición democrática. Como miembro del Consejo de Europa, Turquía debe mantener los valores democráticos. Estos derechos, los derechos de los cargos electos, así como el derecho de manifestaciones pacíficas, necesitan respetarse completamente. İmamoğlu fue detenido acusado de corrupción, pero también se le acusó de colaboración con el terrorismo en referencia a la guerrilla kurda de Turquía. İmamoğlu ha negado categóricamente todas las acusaciones, señalando que hasta el momento se basan casi exclusivamente en testimonios de testigos anónimos y carecen de pruebas concretas. Su detención ha desencadenado protestas masivas en toda Turquía, las mayores en más de una década. La campaña La Voz del Pueblo del partido TİSA, en la que el grupo de la oposición más popular en la actualidad pide a los ciudadanos húngaros su opinión sobre una serie de cuestiones, comenzó bajo una lluvia torrencial. La mayoría de las preguntas versan sobre política fiscal o social, pero también hay sobre la mesa cuestiones fundamentales de política exterior, como la pertenencia de Hungría a la Unión Europea o a la OTAN y el apoyo a la adhesión de Ucrania a la UE. En la rueda de prensa de presentación de la campaña, el líder de TİSA, un antiguo aliado del partido del primer ministro Orbán, quiso destacar la diferencia respecto a las consultas nacionales del gobernante Fidesz. No actuamos como lleva haciendo el gobierno más de una década, diciendo las cosas por adelantado en reuniones de gabinete o incluso en la presidencia de Fidesz, y luego pidiendo al pueblo entre 7.000 y 8.000 millones de forintos en un plan de recogida de datos llamado Consulta Nacional. El gobierno húngaro también prevé lanzar un cuestionario llamado sondeo de opinión con un único tema, la posible adhesión de Ucrania a la UE. Todo el mundo ha visto alguna vez una consulta nacional. Esto es lo mismo, pero no hacemos decenas de preguntas. Solo una cuestión y va a ser muy sencilla. Tanto el partido en el gobierno como TİSA se acusan mutuamente de usar la consulta principalmente para crear una base de datos de votantes. El cuestionario de La Voz del Pueblo puede rellenarse en persona y por internet hasta el 11 de abril, sin que se haya fijado una fecha para el inicio de la consulta prevista por el gobierno. Alemania, Francia y España han celebrado actos conmemorativos por las víctimas del accidente aéreo de Germanwings, 10 años después de la tragedia. 150 personas murieron después de que el avión de pasajeros que viajaba de Barcelona a Düsseldorf fuera estrellado deliberadamente por su copiloto en marzo de 2015. Entre las víctimas había 16 estudiantes y 2 profesores de un instituto de la localidad de Haltern am See, en el oeste de Alemania, que regresaban a casa tras un viaje de intercambio a España. En Haltern, los estudiantes colocaron rosas en el patio del Instituto Joseph König, mientras cientos de personas se congregaban frente a una placa con los nombres de las víctimas. A las 10:41, hora exacta del accidente, se guardó un minuto de silencio. También se depositaron coronas de flores en el cementerio de la ciudad, donde están enterrados algunos de los estudiantes. Por otra parte, familiares de las víctimas viajaron al lugar del accidente en los Alpes franceses, mientras que también estaban previstas conmemoraciones en los aeropuertos de Düsseldorf y de Barcelona.
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha anulado la destitución del primer ministro Han Duck-soo y le ha restituido como presidente en funciones. Han había asumido el cargo después de que el presidente Yoon Suk-yeol fuera destituido por la Asamblea Nacional por la imposición de la ley marcial, pero él mismo fue destituido poco después. Han fue acusado de instigar la declaración de ley marcial de Yoon y de obstruir los esfuerzos para abrir investigaciones independientes contra él, pero el tribunal dictaminó que sus presuntas acciones no eran contrarias a la ley. Las sucesivas destituciones sin precedentes han sumido al país en la inestabilidad política. ¿Cuáles serán los países más felices del mundo en 2025? Por octavo año consecutivo, Finlandia ha sido nombrado el país más feliz del mundo. Le siguen Dinamarca, Islandia y Suecia. Estos países obtienen sistemáticamente puntuaciones altas en parámetros como el apoyo social, la confianza y el bienestar general. Por ejemplo, las sociedades en las que la gente comparte frecuentemente las comidas registran más felicidad y apoyo social. Polonia es el único país de la Unión Europea representado entre los 10 primeros con una media de más de 10 comidas compartidas a la semana. Por el contrario, Estonia ocupa el último lugar de la lista, con tan solo 2,7 comidas a la semana. Las personas que viven solas también son menos felices. En Europa, un hogar de 4 a 5 personas predice los niveles más altos de felicidad. Sin embargo, la soledad entre los adultos jóvenes va en aumento. El 19% afirma no tener a nadie en quien confiar, lo que supone un incremento del 39% desde 2006. Muchos adultos jóvenes subestiman la empatía de sus compañeros, lo que les lleva a evitar relacionarse con los demás y a perder oportunidades de entablar relaciones significativas. Por último, los actos de bondad aumentaron durante la COVID-19 y se mantienen en un 10% por encima de los niveles prepandémicos. La donación y el voluntariado parecen ser más comunes en Europa Central y Oriental, mientras que compartir recursos materiales es más común en Europa Occidental. No, Suiza no ha prohibido las mamografías. Muchos usuarios de las redes sociales afirman falsamente que Suiza ha prohibido las mamografías porque supuestamente aumentan el riesgo de cáncer. Las afirmaciones engañosas llevan meses circulando y todavía hoy se siguen compartiendo. Algunas personas afirman que las mamografías dan resultados positivos incorrectos hasta en un 60% de los casos. Algunos de los mensajes afirman que la industria médica obliga a las mujeres a someterse a frecuentes mamografías para que enfermen y se conviertan en pacientes rentables. Nada de esto es cierto. En primer lugar, Suiza no ha prohibido las mamografías. Un portavoz de la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza confirmó a Euroverify que el país no ha prohibido las mamografías y que fomenta las revisiones a partir de los 50 años. Las afirmaciones de que las mamografías pueden aumentar el riesgo de cáncer por la radiación y que entre el 50 y el 60% de los resultados positivos son incorrectos, también son engañosas según los expertos. La respuesta es no, porque la dosis que se utiliza para la mamografía, si se siguen los estrictos protocolos que recomiendan las agencias, es baja. Así que no hay riesgo de que vayas a desarrollar cáncer debido a la irradiación de la mamografía. Los estudios demuestran que solo las pruebas muy frecuentes pueden aumentar ligeramente el riesgo de cáncer. Incluso así, los beneficios del cribado superan con creces los riesgos. Cualquier intervención médica tiene algún riesgo. Incluso si tomo un comprimido de paracetamol, hay riesgo de complicaciones. Así que siempre miramos el riesgo frente al beneficio de la mamografía, como he dicho, es enorme. Reduce la mortalidad por cáncer de mama en un 40% entre las mujeres de 50 a 70 años que regularmente se someten a mamografías. Para más información, consulte el artículo completo en euronews.es. Hasta aquí las noticias, ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment del día. Hoy les mostramos la multitudinaria marcha en Argentina por los 49 años del golpe de Estado y contra el negacionismo del gobierno de Milei. Buen día y buena suerte.